Señor, soy feliz. Todo lo bueno. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a este programa Caminando sobre las Aguas que te presenta la Comunidad Católica Misioneros de Jesús, con sede en San Pedro, Zacatepec, San Marcos. Hoy tenemos la bendición de contar con la presencia de nuestro director nacional, el hermano Marco Aurelio Urizar, que estará compartiendo la palabra de Dios y parte de su testimonio, del llamado, de cómo llegó a los pies de Jesucristo. Entonces vamos a dar inicio a este programa con palabras de oración. Te invitamos a que te unas juntamente con nosotros donde quiera que te encuentres, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta hora de la noche te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por este medio en el cual nos permites poder llegar a la intimidad de los hogares para predicar tu palabra con poder, con autoridad. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra que va a ser compartida por nuestro hermano Marco Aurelio Urizar caiga en corazones fértiles, Señor, dispuestos a practicar la bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tus maravillas, por tus prodigios y por todo lo que nos regalas a diario. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que damos inicio a este programa recordándote nuestras vías de comunicación. A través de Facebook nos encuentras como Misioneros de Jesús SPS. En la página nos puedes buscar como Caminando sobre las Aguas, y a través de nuestro grupo de WhatsApp te puedes comunicar a través de Facebook para poder agregarte y así recibir diariamente la bendita palabra de Dios. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Marco Aurelio Urizar. Hermano Marco, bienvenido a Caminando sobre las Aguas. Buenos días, hermano. Buenas noches, hermano Humberto. Un poquito cruzado en el tiempo, pero bueno, muchas gracias por la invitación a este programa Caminando sobre las Aguas de los Misioneros de Jesús de San Pedro, Zacatepec, San Marcos, ¿verdad? Con mucha alegría realmente de poder participar en esta actividad que ustedes llevan con regularidad, ¿verdad? Y escuchaba ahí las invitaciones para unirse vía WhatsApp y mantenerse unidos constantemente todos los días, ¿verdad? Que ese es el llamado que permanece en la espiritualidad de los misioneros de Jesús, vivir en comunidad. Así que buenas noches y gracias por la invitación a participar en su programa. Así es, hermano Marco, a usted también gracias por aceptar esta invitación. Nuestro programa lo vamos a compartir. Queremos que nos cuente cómo usted ha llegado al servicio del Señor. Sabemos de que cada uno de nosotros hemos llegado de alguna o de otra manera a los pies de Jesucristo. Y es importante, usted tiene años de caminar en la comunidad, en el servicio al Señor, y queremos que nos cuente parte de su testimonio, cómo fue su llamado, para poder servirle a nuestro Señor Jesús. Mucho tiempo atrás, ¿no? Bendito Dios. Yo llegué a los caminos del Señor, pues después de un tiempo de una vida borrascosa, de una vida con muchos problemas. Llegué pues bastante joven, yo llegué a la edad de 27 años y podemos decirle a un encuentro con el Señor. Yo pues como producto de una familia católica a su manera, pues fui bautizado, hice la primera comunión, estudié en colegios católicos. Sin embargo, pues esa cercanía con la fe no fue suficiente, ¿verdad? Luego me gradué de un colegio salesiano, salí de bachiller de un colegio salesiano, pero en ese tiempo estábamos hablando allá por los años 60, 70, ¿verdad? Ya hace rato que camino sobre la tierra, bendito sea Dios. Entonces,
mi vida fue transcurriendo como todo joven. Sin embargo, en ese caminar de juventud tuve contacto con el alcohol. Yo fui una persona muy tímida, muy introvertida, me costaba iniciar relaciones, ¿verdad? Y eso pues hacía que con los amigos fuéramos por otros caminos. Llegué a la universidad y ahí la cosa se puso peor, ¿verdad? Como ustedes saben, pues yo soy médico de profesión. Salí de la universidad, no voy a decir que con problemas académicos, porque me gradué en el tiempo que necesitaba, pero ese tiempo fue todo un tiempo de alcoholismo, incluso de contacto con drogas, que nunca fui drogadicto, digamos, pero sí fui alcohólico. Entonces, en ese caminar, mi vida empezó a ir de mal en peor, ¿no? Me gradué de la universidad, estuve un par de años trabajando, conocí a la que hoy es mi esposa, con la que ya tenemos 40 años de casados, y bueno, pues empecé a tener dificultades en mi matrimonio. Ya tenía dificultades con mis padres, con mi familia, a causa del alcoholismo, ¿verdad? Cuando habían actividades familiares, preferían no contarme, porque cuando yo llegaba, pues en estas fiestas siempre había licor y el problema que yo tenía era muy serio. Entonces me dejaban. Al final de cuentas, pues ya caminando con mi esposa, o sea, ya era graduado, ya trabajaba en el hospital Hermano Pedro. Entonces, pero seguía siendo alcohólico, ¿no? Ya cuando me caso, mi esposa empieza a sufrir esos temas, y en ese momento el Señor empieza nuevamente a jalarme a través de diversas circunstancias, y yo logro, pues, durante un periodo, dejé la bebida. Sin embargo, no había en mi corazón sosiego, no había mucho vacío, había mucha soledad. Tenía a mi esposa, ya no bebía, tenía una hija, y mi vida empezó a ordenarse. Sin embargo, interiormente había un tremendo vacío, ¿no? En eso, pues, encuentro en el hospital un estudiante. Yo estaba haciendo en el Hospital Roosevelt la residencia de cirugía, y me dice, yo andaba en la búsqueda de Dios, porque regresé a mis inicios y empecé a buscar la misa, empecé a buscar la Eucaristía, y sin embargo no era suficiente, ¿verdad? Dentro de mi corazón y de mis pensamientos había desorden, y buscaba en la Eucaristía, y este muchacho ve la búsqueda que tenía yo de Dios, y me invita a un retiro. Y ya me habían invitado evangélicos, y me habían invitado, pero yo sabía que ese no era el camino de mi corazón. Pues voy a un retiro, ¿verdad?, de renovación carismática, que llegué. Yo en ese tiempo estaba en el hospital, como te decía, hacíamos turnos cada 3 días, entonces hacíamos turno viernes, sábado o domingo, entonces era difícil agarrar 3 días para ir a un retiro, pero el hermano me dice, mira, oremos, si el Señor quiere que vaya, se van a abrir las puertas, y efectivamente empecé a hablar, a solicitar, y las puertas se abrieron, y me fui a vivir mi retiro. Y eso fue marcado para mi vida. Tuve yo, pues, pasó todo el retiro, y ya el retiro se estaba terminando, y yo no experimentaba absolutamente nada, porque yo ya hacía 3, 4 años que no fumaba, que no bebía, que no había más mujeres en mi vida. Mi vida había cambiado sustancialmente, pero existía ese vacío, ¿verdad? Entonces, me hablaron del Señor Jesucristo. Yo había ya tenido, pues, a través de la Eucaristía, ese caminar en esos 3 años, y en ese retiro llega el momento final. Y yo digo, bueno, no he encontrado nada todavía. Yo conocí a Jesús, pero no he encontrado nada todavía. Si este retiro pasa, mi vida no tiene sentido. Esa era la forma en que yo pensaba, en que yo analizaba mi existencia. No tiene sentido.
Y yo muy inquieto porque dije, bueno, yo vine aquí a buscar una solución y no la he encontrado, porque el vacío en mi corazón seguía, ¿verdad? Yo estaba muy claro del plan de salvación, del amor de Jesús, pero había algo en mi corazón que no era suficiente. En ese momento, pues, ya finaliza un retiro de renovación con una efusión del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, pues cuando empiezan a orar por el Espíritu Santo, me invadió. No sé si era gozo, pero yo empecé a llorar, a llorar, a grito partido, porque sentí que algo había llenado mi vida, había llenado mi ser, y a partir de entonces, pues, encontré lo que andaba buscando, ¿no? La fuerza del Espíritu Santo. Yo ya caminaba, ¿no? Pero en ese momento recibí el Espíritu Santo y han pasado más de 30 y pico de años y mi vida cambió totalmente, ¿verdad? Yo recuerdo que en los retiros que hacíamos en el colegio, porque decía, pues en un retiro, no sé si fue en el cuarto o en el quinto bachillerato, yo sentí una manifestación parecida a la que sentí en ese día de la fusión del Espíritu Santo en el momento de la consagración, en una Eucaristía en medio de ese retiro que habíamos hecho en el colegio. Y bien, pues entonces yo comparo esos dos momentos de mi vida, ¿no? En esa Eucaristía que el Señor me mostró, la presencia de su Espíritu, yo tendría unos 16, 17 años, pero no fue suficiente para que yo tomara una decisión y tuvieron que pasar 10 años más para que yo pudiera tener este nuevo encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su presencia y fui bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendiendo lo que eso significa. Pero mi vida cambió y desde entonces no he dejado al Señor en el camino. Pues bueno, yo tuve el conocimiento de misioneros de Jesús en un momento de esos que pasan en la vida del cristiano, y habían habido algunas circunstancias y yo me retiré un tiempo del grupo de oración, pero no en la iglesia. Yo sabía que eso era imposible, yo no podía vivir lejos de Dios, y entonces yo acudía y estaba en Eucaristía y estaba acudiendo a otro grupo de oración, y en este caminar encontré a misioneros de Jesús. Entonces, yo un misionero de Jesús llevo más de 25 años también. En ese momento era la alabanza aquella de envió su palabra y su palabra nos sanó. No habían CDs, todavía eran cassettes, ¿verdad? Y empezamos a vivir ese encuentro en esta nueva dimensión de fe. Conozco el mensaje de fe que el Señor ha plantado en el corazón de hermano Neil. Y aquí me he quedado, he sentido que el llamado a servir es aquí, porque yo desde que tuve ese encuentro allá por el año 26, que fue cuando yo recibí esa fuerza del Espíritu Santo, eran 34, 35 años, ¿verdad? Entonces, mi vida cambió, yo ya no dejé, yo no concibo la vida del ser humano lejos de Dios, yo no concibo la vida del ser humano cerca de estar promoviendo el reino, cerca de la vida del ser humano, alejado de todo esto que hacemos los misioneros de Jesús, porque a esto hemos sido llamados. El Señor Jesús pues nos ha invitado a expandir su reino, y esto es lo que hacemos. Bueno, de una manera general, pues un poquito mi historia y cómo yo llego y encuentro pues ya lo que es la vida cristiana, ¿no? La fuerza de la vida cristiana, que es esa cohesión, esa fortaleza que da el Espíritu Santo. Yo ya caminaba, pues, como 3, 4 años antes había cambiado mi vida, pero hasta que conocí realmente la fuerza del Paráclito, el Consolador, fui consolado y no cambió mi vida por todo lo que he vivido ya durante más de 35 años, ¿verdad? Así es, hermano Marco, interesante cómo fue su llamado para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. Queremos dejarlos con una alabanza
para que vayamos meditando, para que puedan compartir también el en vivo a través de Vidavisión, Génesis Juvenil, y lo puedan ver en el área local a través de los canales 93 de Vidavisión y 61 de Valle Visión. Vamos a ir con una primera alabanza. Los pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Los mansos de corazón tendrán toda tu atención, y los que lloran consolados serán, y los que sufren su gloria verá. Manda la lluvia, manda poder, manda poder, manda poder, manda lluvia, manda poder, manda poder, manda poder. Señor, manda la lluvia, mi alma tiene sed de ti. Moja toda la tierra y de ella brotará la vida. Y los que lloran consolados serán. Y los que sufren su gloria verá. Manda la lluvia, manda poder, manda poder, manda poder, manda lluvia, manda poder, manda poder, manda poder, manda lluvia, manda poder, manda poder, manda poder, manda lluvia, manda poder, manda poder, manda poder. Manda la lluvia, manda poder, manda poder, manda poder, manda 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 lluvia, manda poder, manda poder, manda poder. Continuamos en tu programa Caminando sobre las Aguas. Estamos compartiendo en este día con nuestro director nacional, el hermano Marco Aurelio Urizar, que nos ha contado parte de cómo fue su llamado para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Marco, algunas interrogantes que a veces las personas se hacen: ¿cómo llegó este movimiento de misioneros de Jesús a Guatemala? Sabemos que parte de la historia ha sido donde usted ha estado,
Queremos que nos comparta en este momento cómo llegó Misioneros de Jesús a Guatemala y cómo llegó a su vida a cambiar. Y este mensaje que ha venido a Guatemala ha venido a transformar bastantes vidas, testimonios, y ahora en la actualidad, ya en varios departamentos, ya contamos con varias comunidades de Misioneros de Jesús Internacional. Bueno, la historia de Misioneros de Jesús inicia allá en New York, en el Bronx, con la experiencia de fe de hermano Neil. Durante algunos años él estuvo predicando, llevando su testimonio, y a Guatemala vino el hermano Neil en un par de oportunidades, invitado por movimientos de renovación carismática católica. En ese ínterin, entre que el hermano Neil empieza a predicar y empieza a viajar por todo el mundo, el Señor empieza a poner en su corazón: necesito que haya grupos, casas de misioneros de Jesús en diferentes países. Eso fue lo que él sintió en su corazón, que el Señor le decía que debería de abrir comunidades fuera de la comunidad que él tenía en el Centro Carismático Católico de Nueva York, como señor Yeshua Iriondo. Entonces el Señor le pone, y él empieza a ver, encuentra en Guatemala precisamente a una persona, un médico, este médico que cuando yo les contaba mi camino en el Señor, este fue el que me llevó a mí al retiro. Este muchacho tendría en esa época unos 22 años, él, cuando me trae a un retiro, y él pues fue la persona que llega a un evento del hermano Neil, habla con el hermano Neil, por alguna razón le dice el hermano Neil, me parece que le llama la atención el mensaje, habla y le dice, me gustaría que iniciaras algo en Guatemala. Y justamente entonces el hermano dice, sí, cómo no, y se funda la primera comunidad de misioneros de Jesús fuera de los Estados Unidos. Y el primer país donde existen misioneros de Jesús fuera de los Estados Unidos es Guatemala. Entonces empezamos con la comunidad. Habían 4 parejas, que era donde yo te decía que yo empecé a reunirme en ese periodo, allá por el año 95, 96 más o menos. Y entonces llego yo y habían 4 parejas. Era el hermano había otros 2 hermanos que hoy están dentro de la iglesia, y llego yo. Entonces éramos 4 parejas con mi esposa y empezamos a trabajar, y yo ya participo en la primera misión con hermano Neil, ya como misioneros de Jesús. Él había venido como Neil Vélez y los misioneros de Jesús de Nueva York, pero como su testimonio y su banda, ¿verdad? Ya después, entonces ya viene él como misionero de Jesús con su comunidad en Guatemala, ¿verdad? Y ya me quedo yo trabajando y empezamos a ir hacia adelante, estas 4 parejas, y en el caminar, pues esas 4 parejas ya no están en Misioneros de Jesús por diferentes razones, ¿verdad? 10 años después de estar Misioneros de Jesús en Guatemala, hay un quiebre por ahí, como ocurre muchas veces, y me quedo yo y otro par de hermanos al frente de Misioneros de Jesús. Ya pasaron alrededor de 12 años de eso, ¿no? En los 25 años que llevan Misioneros de Jesús en Guatemala. Y vamos avanzando, y lo interesante es eso, ¿no? Así es como nacen Misioneros de Jesús en Guatemala, y empezamos a traer a hermano Neil una vez al año, porque es lo que dice hermano Neil. Él siembra la fe, y luego ya con el mensaje de fe nosotros tenemos que hacer que la fe fructifique, que la fe crezca en nuestras vidas, en nuestras comunidades.
pasamos mucho tiempo encerrados, ¿no? Solo en Nuestra Señora de los Ángeles, y para nosotros eso era misionero de Jesús. Empezamos a hacer retiros y empieza a venir gente de diferentes partes del país a través del programa que tenemos en Radio Estrella. Y llega un momento y el Señor me dice a mí, estás teniendo un montón de hijos y no los estás cuidando, ¿verdad? Entonces llega ese aguijón del Señor que me dice, en Guatemala es necesario que empiecen a cuidar a estas comunidades. Y empezamos entonces a contactar a los hermanos y empezamos a ver dónde están, y resulta que tenemos alrededor de 9 comunidades en diferentes diócesis, ¿verdad? Entonces tenemos en Jutiapa, tenemos en Chiquimula, tenemos en Zacapa, tenemos en Salamá, tenemos en San Juan Zacatepeque, tenemos en San Martín Jilotepeque, tenemos en Santa Rosa, comunidades, ¿verdad? En San Pedro Zacatepeque, que llevamos a el avanzar, y bendito Dios, pues los medios de comunicación nos han permitido continuar con el mensaje, aunque no tenemos una comunidad creciente como tal, pero sí estamos creciendo con nuestro mensaje a través de los medios de comunicación. Los caminos del Señor son los caminos que Él quiere, ¿verdad? Así es como llega Misioneros de Jesús a Guatemala. Es la primera comunidad Misioneros de Jesús fuera de Guatemala. Hoy ya estamos en más de 26 países, y la comunidad, el país donde más crece es aquí, cerca de nosotros, en El Salvador. Por eso le llama el hermano Nil el país de la fe. Hacemos eventos de Misioneros de Jesús en El Salvador y vienen 5,000, 8,000, 10,000 gentes, todos misioneros de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay presencia de comunidades misioneros de Jesús en todas las diócesis de todos los Estados Unidos, de todo El Salvador, ¿verdad? Igualmente, en Estados Unidos ha habido una explosión en comunidades hispanas. Entonces hay en muchos de los estados de la Unión Americana, va en Los Ángeles. En Los Ángeles hay, en California, en Los Ángeles, en San José, en Van Nuys, en San Francisco, más arriba tienen en Washington, y luego hay en muchos lugares, ¿verdad? En Colorado. Hablaba con los hermanos de Colorado que justamente hay mucha gente de San Marcos, ¿verdad? Hay mucha gente de Huehuetenango que ha llegado a trabajar a Estados Unidos y que se están congregando allá, se están reuniendo como comunidades misioneros de Jesús. Pero así es como nace en Guatemala, ¿verdad? Aquí el Señor inspira al hermano Nil que haga comunidades fuera de los Estados Unidos, encuentra una persona dispuesta y empieza la comunidad, que es como vamos creciendo, ¿no? Hay alguien que abraza el mensaje y dice, yo quiero ser misionero de Jesús. Entonces empezamos a trabajar con ellos, le damos toda nuestra espiritualidad, le damos todo lo que tenemos, nuestra escuela de fe, y bueno, los estatutos de cómo debemos ir guiándonos para que realmente seamos misioneros de Jesús. Así nace, hermano Humberto. Sí, importante conocer. A veces hay algunas preguntas de parte de los hermanos, y quién más para comentar lo que usted, ya que tenemos este privilegio de poder acompañar. Vamos a ir con una alabanza de nuestro hermano Nil, y queremos invitarlos para que nos preparemos. Ya en unos breves momentos estará el hermano Maco compartiendo el mensaje de fe para cada uno de nosotros. Vamos con una alabanza a nuestro hermano Nil, recordándoles que en Facebook aparecemos como Misioneros de Jesús SPS, y esta transmisión está haciendo también a través de canal 93 de Vidavisión y canal 61 de Vallevisión. En Facebook puedes compartir este en vivo para llegar a la intimidad, para tus amigos, familiares o personas que necesiten escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Este es un buen momento. Compartir, decía el Papa Francisco, también es evangelizar. Entonces vamos con una alabanza a nuestro hermano Nil Vélez. Bueno, continuamos. Ustedes me dicen, ¿seguimos? Sí. Bueno, ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto llevamos, Mercy? Fíjese que empezamos a las 11:20 a grabar. Son las 12 menos cuarto.
20 minutos de predica yo y cabal para la oración. Y Vaya. Entonces tiene 20 Va. minutos, hermano Maquito. 20 minutos, hermano Maco. Y la oración va, ¿quién la hace? ¿Usted la termina? Usted es el invitado. Ah, vaya. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, ¿quién ahora empieza, hermano Maquito, entonces? Sí, ahora entra directo él. Vaya, vamos, ves. Bueno, Entonces, permítame, voy a ver acá si le prepara algo, hermano Maquito. Vamos a ver. dele ahí. Puede dar inicio. Me avisa. Sí, yo ya tengo por acá un chat que le voy a enviar cuando ya estemos en vivo. Porque no va a ser que de repente no se vaya a fijar por ahí del ¿cómo se llama? De la cuestión cuando está grabando el programa. Entonces yo le voy a mandar un mensaje y ahí le va a aparecer, puede dar inicio y usted ya continúa. Vamos, hermano Maquito. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. De hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Sé lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Él es capaz, Señor. Él es capaz. Sí, es capaz. El privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje de fe, que es el mensaje que los misioneros de Jesús llevamos a lo ancho y largo del mundo. Es ese mensaje, y yo siempre digo, mire hermano, es un mensaje de fe y de esperanza, porque Dios quiere que tú y yo seamos felices. Ese es lo que nosotros ponemos siempre. El propósito de Dios es que tú seas feliz. Sin embargo, en la vida nosotros vamos
caminando y vamos teniendo dificultades, vamos teniendo una serie de problemas que van haciendo que nosotros nos apartemos del camino que Dios tiene. El propósito de Dios es que seamos felices. Y siempre decimos nosotros, mira, a mí me encanta, siempre digo, hablar de la creación y cómo Dios piensa para el ser humano un mundo ideal. Porque empieza y el mundo era un caos y dice la palabra de Dios que empieza Dios a decir hágase, hágase, y al final empieza a construir un paisaje hermoso, empieza a construir el lugar donde Él quiere que sus hijos vivan. Y de tal manera, pues, que pone de todo. Y cuando hablamos del jardín, cuando hablamos del huerto, cuando hablamos del Edén, estamos hablando de vida, estamos hablando de prosperidad. Sin embargo, vemos que ocurre algo ahí, ¿no? Y hay un quiebre en ese momento porque nosotros pecamos. Y ahí se acaba la vida abundante que Dios había dispuesto para nosotros. Y tiene que ocurrir entonces, Dios había dispuesto esto y solo nos había pedido una cosa, obediencia. Y por eso siempre la palabra de Dios dice, escucha, Israel, escucha. Y por eso decimos en Misioneros de Jesús que la fe viene por el oír. Sigue siendo el escuchar lo que Dios hace, lo que Dios es capaz. Por eso nosotros hablamos de testimonio. Yo recién pues acabo de dar un testimonio de mi vida que tiene muchas más aristas, pues, pero por el tiempo en televisión tuvimos que hacerlo de esta manera, pero bueno, vemos pues que hay tantas cosas que nos apartan del camino de Dios. Mis padres a mí en lo personal me habían puesto en colegios católicos, ellos querían formarme como un hombre de bien, como un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, la vida no avanzó por ahí y tuvimos que dar tropiezos, traspiés, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que partamos del punto que Dios quiere que tú seas feliz. Y grábatelo, mi querido hermano, que Dios quiere que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Por eso dice el Evangelio de San Juan, yo he venido para que tengan vida, y esta vida en abundancia. Y la vida abundante se refiere a eso, a la vida espiritual, a la vida familiar, a la vida económica, a la vida profesional, a todas las partes de las cuales nosotros los seres humanos vivimos todos los días, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica. Dios dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, yo quiero hablarte hoy, si queremos ponerle un nombre a esta reflexión, que tengo unos minutitos, vamos a ir viendo el tiempo, ¿verdad? Es caminando en victoria. Pero para caminar en victoria necesitamos caminar con el creador de todo, con el que es el dueño del oro y la plata, el que creó los cielos y la tierra. Y nosotros, los católicos, constantemente en las Eucaristías, cuando rezamos el credo, ¿no? Decimos, Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Le estamos confesando en el credo de los apóstoles, ¿verdad? Hermanos, en el Constantinopolitano, en Niceno-Constantino. Bueno, entonces les digo ahorita en esta situación, pero nosotros debemos caminar hacia un camino. Y el camino y el propósito del hombre es venimos de Dios y vamos hacia Dios. Nuestro camino final es la eternidad. Estamos aquí sobre la tierra viviendo una vida temporal, podrán ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, los años que Dios quiera. La Biblia dice 70 son los años del hombre, 80 los más fuertes, ¿verdad? Entonces, vamos caminando, pero ¿qué es lo que hemos logrado nosotros en ese caminar? El propósito final es la eternidad con Dios. Y esto es posible. Por supuesto que sí, cuando vamos dando pasos firmes y vamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hay que avanzar en este caminar
pero no se logra si estamos dependiendo de nuestras fuerzas. No se logra si lo estamos buscando por mis propias fuerzas, ¿verdad? Sino que tenemos que ir de la mano del poder de Dios. Tenemos que avanzar caminando con Dios. Yo te decía, mi vida pues iba avanzando, logré títulos profesionales, sin embargo, mi vida no era interiormente todo lo que se pudiera esperar. Por eso es que dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y nosotros estamos atravesando en el mundo todas estas circunstancias y estamos buscando tener poder, estamos buscando tener muchas cosas y nos olvidamos que el propósito principal es llegar a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Pero en la vida puede ser que haya temores, que haya incertidumbre, pero estamos llamados a caminar en fidelidad a Dios. Y esa es la esperanza de que nuestro Padre amado cumplirá todo lo que nos ha prometido. Y es ahora, en el presente, donde vendrán todas esas bendiciones de amado. He venido para que tengas vida y esté en abundancia. Y dicen el apóstol San Juan también allá en su tercera carta: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios desea que seamos prosperados. Dios desea que seamos bendecidos. Sí, hoy bendiciones en esta vida y mañana la vida eterna. Pero no por estar buscando afanadamente las bendiciones del día de hoy vamos a dejar de lado la vida eterna. Nuestro camino es hacia la eternidad. Por eso yo quiero que leamos un momentito el libro de los Hebreos, ¿verdad? Porque tendremos tribulaciones, por supuesto, y nosotros los católicos pues enseñamos y hablamos de que hay momentos que hay que tomar la cruz. Y llevar la cruz son momentos de dificultad. Hay momentos que tenemos que atravesar desiertos. Y la fe se logra precisamente después de pasar pruebas, después de pasar circunstancias. Pero es un llamado que Dios nos hace a avanzar con Él, avanzar hacia la Jerusalén celestial o a la tierra de Canaán. Entonces, pues, querido hermano, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 39 y 40, en esta primera parte, dice la palabra de Dios: y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuestos algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Y en esta primera parte yo quiero que veamos entonces aquí la Biblia, el capítulo 11, que es le llamamos la galería de la fe, porque es donde vemos cómo la Biblia nos empieza a mostrar a toda aquella gente que logra bendición, aquella gente que por su fe es alabada, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Isaac. Todos estos hombres vivieron su fe y alcanzaron las promesas de Dios. Y Abraham es el padre de la fe. No fue una fe perfecta, pero él no dejó de creer y confiar en lo que Dios le había dado. Por eso dice: y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Hubo algunos que no lograron alcanzar lo que las promesas de Dios daban, pero no dejaron de caminar en fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar claros, ¿no? En los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, tenemos que continuar caminando en fe. Nuestro tránsito por la tierra amerita que tengamos fe. Y por eso dice el Evangelio de San Marcos: tened fe en Dios. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas. La confianza que nosotros tenemos está en Dios, y por eso es que tenemos que avanzar, ¿verdad? Entonces, puede ser que en este momento, como dice, no veamos la materialización de todas esas promesas divinas, pero debemos seguir caminando firmes en la fe. Por eso que nosotros decimos: mire, hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Y como dice el profeta: mi pueblo perece porque le falta
visión, o porque le falta conocimiento. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es el anhelo de tu corazón? Eso es lo que Dios quiere darte, porque Dios quiere bendecirte. Que no se nos olvide esto, hermano, porque recuerda que empecé diciendo que la voluntad de Dios es que tú seas feliz. Le puedes decir a tu hermano, y al que tienes al lado, Dios quiere que tú seas feliz, y le estás dando una profecía, mi querido hermano. Tenemos que buscar dentro de la palabra de Dios qué es lo que fundamenta lo que estamos diciendo, porque la acción pastoral debe estar fundamentada en la palabra de Dios. No hay animación pastoral si no es una animación bíblica. Necesitamos, pues, por eso fundamentarnos en lo que la palabra de Dios dice en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, pues, mi querido hermano, una mujer que creyó es la que está aquí detrás mío, ¿no? Y siempre creyó en él, caminó con él, y estuvo desde su nacimiento hasta la muerte de cruz. Entonces, pues, mi querido hermano, el sí de María es un camino que nosotros debemos de tomar y de seguir. Entonces, los hombres de fe que la Biblia describe aquí en el capítulo 11, también nosotros estamos llamados a guardar la esperanza, confiando en la veracidad de las promesas de Dios, porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te ha dado a ti una promesa, Dios la cumplirá. Por eso te hablaba de que necesitamos tener algo para creer. Aquel que no espere recibir nada de Dios, nada recibirá. Pero aquel que espera recibir algo de Dios, lo recibirá irremediablemente. Dios vino y dijo en el Evangelio de San Lucas, yo he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor, que es esto lo que te estamos predicando, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos del diablo. Ese sigue siendo el mensaje el día de hoy. ¿Qué es lo que te tiene a ti atrapado? ¿Qué es lo que no te deja vivir? ¿Qué es lo que no te deja avanzar, mi querido hermano? Hoy estamos hablando de que caminando en victoria con Jesús, caminando hacia la victoria, hacia la meta de la mano de Jesús, que es lo que nos están diciendo estos primeros versículos del libro de los Hebreos, ¿sí? Necesitamos entonces un caminar terrenal. 70 son los años del hombre, 80 los más fuertes, sí. Y entonces tenemos que estar claros, mi querido hermano, que esto solo es un trayecto, sí. Y por eso la Biblia, te repito, dice, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay gente afanada en obtener cosas, porque dice, por nada estéis afanosos, sino en acción de gracias por todo lo que Dios nos da. Estamos atravesando problemas, debemos darle gracias a Dios. Pero mira, hermano, tú estás esperando recibir algo de Dios. ¿Qué es lo que quiere? El que esté enfermo quiere sanarse, el que tiene problemas económicos quiere salir de ellos, el que tiene problemas familiares quiere resolver sus problemas familiares. Y así, mi querido hermano, pues vamos nosotros avanzando de esta manera. Necesitamos estar claros de cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú recibas bendiciones en este caminar, pero que al final lo que tenemos es una corona de gloria, como dice el libro del Apocalipsis desde el capítulo 20 en adelante. Entonces, pues, mi querido hermano, necesitamos que apuntes como primer punto que debemos caminar hacia la eternidad con Dios, que es lo que nos están diciendo estos versículos. Que fueron alabados y no alcanzaron las promesas, sin embargo, ellos todo el tiempo fueron alabados por su fe, hombres y mujeres de fe, que no alcanzaron las promesas. Porque el primer punto que nosotros tenemos que tener es ese encuentro con Dios, y aquel que encuentra el reino de los cielos, encuentra la perla preciosa, va y vende todo lo que tiene. Y por eso decía San Pablo, fariseo entre los fariseos, judío entre los judíos, pero todo eso lo doy por basura delante del conocimiento supremo de Dios. Eso no quiere decir que nosotros debemos de vivir en pobreza, que nosotros debemos, algunos sacerdotes pues hacen votos de pobreza, nosotros los laicos pues no hemos hecho votos, pero sí tenemos que vivir en justicia, que es
diferente, ¿no? Si Dios nos provee, tenemos que compartir. Si Dios nos da, tenemos que dar. Hay necesidad de evangelización. Los medios de evangelización, pues estamos aquí, hay que pagar electricidad, hay que pagar operadores, hay que compartir. Hay gente que tiene necesidad hoy en medio de esta pandemia, hay gente que no tiene para comer y tú sales y ves banderitas blancas de gente que está pidiendo algo para comer. Tenemos que ser consecuentes, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar claros entonces que es un camino hacia la victoria y que es posible dar pasos hacia la victoria con la ayuda de Jesús. Y eso nos lleva al siguiente capítulo del libro de Hebreos que estamos leyendo y dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Entonces, en esta primera parte, mi querido hermano, de estos 2 versículos, vemos que, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos de aquellos que fueron alabados por su fe. Porque mira, hermano, cuando tú estás esperando algo de Dios y tú te detienes, hasta ahí llega Dios. Por eso aquellos que andan buscando sanación, que andan buscando liberación y que van de grupo en grupo, todo el tiempo están dando pasos para atrás, mi querido hermano. Porque cuando dejan de creer, regresan al punto inicial, vuelven y aquí les vuelven a orar y aquí les vuelven a decir todo lo que habían ganado se pierde. Entonces dan un paso para adelante y 3 para atrás. Eso es lo que pasa, mi querido hermano, cuando nosotros, aun cuando no veamos, porque por eso te decía, mi querido hermano, que decimos en el creo, no. Creador de todo lo visible y lo invisible. Es que hay cosas que no se ven, pero eso no quiere decir que no existan. Hay cosas invisibles. Y todo lo que hoy existe estaba previamente en el mundo invisible, en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que hacer que esas cosas que están invisibles se hagan realidad en nuestro mundo material, pero eso requiere fe, eso requiere perseverancia, eso requiere que avancemos la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con la ayuda del Señor podemos quitarnos todo temor, toda duda, la incertidumbre que nos impiden avanzar. No dejes de caminar, mi querido hermano. La fe es acción, la fe es avanzar, porque en el momento que te detienes, hasta ahí llegó tu milagro. Y el milagro depende de nosotros. ¿Qué es lo que estás esperando recibir? Con ayuda del Señor tenemos que vencer la tentación por nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda que te hablé de que hubo un quiebre, que ahí se perdió esa intimidad con Dios, que Jesucristo la restaura en la cruz del Calvario, pero nosotros estamos invitados a dejar todo lo que nos detiene, tal cual dice aquí, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que no te permite caminar con Dios? ¿Qué es el pecado que todavía hay en tu vida? Y no quiero decirte que estás en pecado, pero sí hay cosas que no nos permiten avanzar. La falta de perdón, la duda, nos detienen. Son esos lastres que dice un lastre es algo que no te deja avanzar, algo que te tiene atado en el mismo lugar. Entonces, pues, mi querido hermano, es necesario que nosotros veamos que es posible caminar con Dios, de la mano de Dios. Jesús dice, sacudamos todo lastro en teniendo en torno a nuestro gran nube de testigos. Tenemos todos estos que nos han antecedido, que han caminado con nosotros. Con la ayuda de Dios, entonces, podemos avanzar en el camino de la fe. Y ya te hablaba hace un momento de perseverancia. No podemos hoy creer una cosa y mañana otra cosa, porque dice Santiago, aquel que es inconsistente no espere recibir nada de Dios, porque es como las olas del mar, que están hoy aquí y mañana acá, hoy por aquí y mañana por allá. Esa no es la forma, mi querido hermano, de avanzar, y por eso es que seguimos ahí, y por eso he querido decir que esto es caminando hacia la victoria de la mano de Jesús. Ya pues me quedan unos minutitos para ir cerrando esto. ¿Cuál es el secreto entonces de avanzar hacia la victoria? Y esto lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, ¿sí? Donde dice, con los ojos fijos en Jesús,
que inicia y lleva a la perfección la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en quién soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. El Señor Jesús es el que permite que no desfallezcamos faltos de ánimo, y Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Por eso dice Pablo en Filipenses 3, no es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto, más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. No es que en este momento lo hayamos alcanzado nadie, pero nos olvidamos de todo eso y nos lanzamos a lo que tenemos enfrente, que es ese llamamiento de Cristo Jesús, que es eso que Dios nos está poniendo. La meta final es una corona de gloria, pero en este caminar vamos a ser bendecidos. Pero nuestra mirada no puede estar puesta en las circunstancias, mi querido hermano. No vean los problemas, no vean las dificultades nos asustan, las circunstancias nos dan temor, pero Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos da la victoria, es el Señor Jesús entonces el que nos fortalece con esa fe que necesitamos para vencer. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la fortaleza. No podemos, como dice entonces Pablo aquí en Filipenses, por mi parte no creo haberlo conseguido, olvido lo que queda atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Este es su llamado, corriendo hacia la meta. Y mientras recuerdes, hermano, que en este caminar habrá bendición. Techo, comida y vestido no te hará falta. Y dice otra promesa, que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Y dice otra promesa, y mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas de Jesucristo en gloria. Y solo con esas tres promesas, mi querido hermano, caminamos avanzando de la mano del Señor. Habrán problemas, habrán dificultades, habrán situaciones difíciles, y por eso este programa se llama Caminando sobre las Aguas, porque tenemos que caminar en medio de la tormenta, tenemos que caminar en medio de circunstancias que nos asustan, que nos hacen querer dejar y tirar todo lo que tenemos. Entonces, por eso dice la Escritura, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, los ojos puestos en Jesús. No quites tu mirada de Dios, mi querido hermano, porque si Dios te lo prometió, Él te lo concederá. Hay más de 30,000 promesas en la Escritura, pero tenemos que estar firmes. Recuérdate, mi querido hermano, que como enseñamos nosotros en nuestra oración que mueve montañas, hay un momento en que tú encuentras el deseo de tu corazón, buscas qué es lo que tu corazón quiere y buscas la promesa de Dios, y entonces ya conociendo lo que tú quieres y lo que la voluntad de Dios quiere para lo que tú esperas, entonces le pides a Dios en oración. Pero ahí hay un problema, mi querido hermano, porque el momento que tú pides, el diablo escucha y empezará a querer robarte tu milagro. Tu milagro depende de ti, tu milagro está en manos de Dios. Tu milagro, entonces, mi querido hermano, depende de ti, depende de nosotros, avanzar sin dudar. Por eso dice, hermano Neil, si un dedito puedes mover, muévelo, 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 porque Dios quiere que tú seas sanado. Y entonces empezarás a mover 2, empezarás a mover 3, empezarás a mover la mano, empezarás a mover los brazos y te levantarás de esa silla de ruedas o de ese lecho donde estás. Pero necesitamos llevar este mensaje de fe, este mensaje de esperanza. Es posible alcanzar la victoria y recibiremos bendición, y al final del día recibiremos la corona merecida, porque estaremos viviendo
en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que te decía, ese es el propósito principal por el cual estamos en el mundo. Así pues, querido hermano, el Señor Jesús es quien nos anima cuando llegan momentos difíciles. Por eso, ya para finalizar, dice el versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos, fijaos en quién soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Fijémonos en nuestro Señor Jesucristo. Él llevó sobre Él todos nuestros pecados. Él llevó sobre Él todas nuestras dolencias. Dice que fue llevado como oveja al matadero para que tú y yo pudiéramos alcanzar paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades. Estamos entonces llamados a caminar todo el tiempo de victoria en victoria. Como decimos los misioneros de Jesús, ¿cómo estás? Bendecidos, bendiciendo y en victoria. En el momento que tú recibes bendición, estás capacitado para bendecir a otro y de esa manera vamos a vivir una vida victoriosa, siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece para seguir adelante por encima de toda circunstancia. Cuando venga el desánimo, Él nos anima. Si nos asalta la duda, la incertidumbre, Él nos da seguridad. Y si el cansancio toca a nuestra puerta, Él nos fortalece. Entonces, mi querido hermano, nosotros podemos dar pasos firmes hacia esa victoria caminando de la mano del Señor Jesucristo. Este es el mensaje de los misioneros de Jesús. Mi querido hermano, es posible alcanzar la victoria con los ojos puestos en Jesús. No te detengas. Y como decimos, ni no te eches para atrás ni para agarrar impulso, mi querido hermano, porque Dios se detiene donde tú te detienes. Dios camina contigo hasta donde tú caminas. Si tú te detienes, ahí se detiene Dios. Porque Él siempre va a estar animando, Él siempre va a estar fortaleciéndonos. Y recuerda, mi querido hermano, que estamos caminando hacia la corona de gloria. Nos olvidamos de lo que queda atrás y nos lanzamos hacia adelante a esa meta prometida. Recordemos, mi querido hermano, que debemos caminar creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por esta noche que Dios me ha permitido compartir con ustedes esta reflexión. Ahí donde tú estás, mi querido hermano, inclina tu rostro y vamos a poner nuestra confianza en Jesús, el que dice que Él nos anima en medio de las dificultades. Él entregó su vida por nosotros. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu dificultad, mi querido hermano. No sé qué situación estás atravesando en este momento. No sé qué tan seria es tu enfermedad. No sé qué tan grande es tu deuda. No sé qué tan problemático es la situación que tienes con tu pareja, con tus hijos. Pero para Dios nada es imposible. Él solo quiere que tú acudas a Él y que le digas: Señor, creo en ti. Y no dejes de caminar en fe, como hemos hablado. Aunque las cosas parezcan que no se resuelven, no dejemos de caminar, no dejemos de avanzar. Porque el que deja de avanzar, perdió. Así pues, querido hermano, hoy en esta noche, Señor Jesús, pongo delante de tu presencia a todos mis hermanos y hermanas que esta noche pues se han conectado a este programa Caminando sobre las Aguas. Escucha su corazón, escucha sus peticiones. Escríbanos a los medios de comunicación de Misioneros de Jesús San Pedro Zacatepeques y ahí estará siendo llevada su petición a la canasta de los milagros, ahí delante de Jesús sacramentado. Bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta reflexión que nos ha permitido tener en esta noche, donde hemos visto que podemos alcanzar la victoria si estamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente es lo que nosotros queremos anunciarle. Precisamente es lo que nosotros queremos decirte en el día de hoy. Que hay esperanza, que por medio de la fe podemos alcanzar todas las bendiciones de Dios. Hablamos de que la meta final es la corona de gloria.
de que qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, pero si nosotros caminamos de la mano del Señor, tendremos bendiciones en este caminar, porque techo, comida y vestido, dice la palabra de Dios, que no nos hará falta. Dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos sanados, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a la riqueza de Jesucristo en gloria. Y con esas promesas, mi querido hermano, tú que estás ahí en casa, inclina tu rostro, porque vamos a poner tus necesidades en este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta noche yo pongo delante de ti toda necesidad. Las necesidades que mis hermanos y hermanas están poniendo delante de ti, para que tú, que dices que donde dos o más se ponen de acuerdo en tu nombre, tú estás en medio de ellos y que tú harás que se cumplan todas las necesidades y peticiones que hagamos en oración. Por eso nos hemos reunido esta noche para clamar a ti y decirte, Señor, que haya hijos e hijas tuyas que están pasando necesidades, están atravesando problemas de crisis, están atravesando por situaciones de salud, están atravesando por situaciones familiares, por situaciones económicas. Pero para ti nada es imposible, amado Dios. Por eso hoy, yo, junto con ellos, ponemos nuestra mirada en ti. Y aunque vengan las circunstancias, y aunque vengan los problemas, y aunque las situaciones se pongan cada vez más oscuras, tú nos fortaleces, tú nos animas para ir adelante. Por eso, Señor, estamos seguros que obtendremos todo lo que hoy te estamos pidiendo, pero que no podemos dejar de caminar en fe, que no podemos dejar de avanzar, sabiendo que tú nos animas, sabiendo que tú nos fortaleces, pero no podemos nosotros caer ante las acechanzas. No está pasando nada. Mira, firme, porque Dios es el primer interesado en que tú seas feliz, pero Él necesita que tú le creas, Él necesita que tú camines con Él y que le digas, diablo mentiroso, mi Dios, que dio su vida por mí, me ha llamado para que junto Él y yo proclamemos su gloria y que su reino sea engrandecido. Gracias te damos, reflejar y creer en ti y en tus promesas a través de esta oración, por la cual te damos gracias, sabiendo que ya tenemos lo que hemos pedido, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y aunque yo no lo vea, lo doy. Reciban ustedes, mis queridos hermanos, un gran shalom y seguiremos orando por ustedes. Muchas gracias, hermano Maco, por este momento para compartir su testimonio, su llamado y también el mensaje de fe. Queremos agradecer ya de último y culminar nuestro programa agradeciéndole al director del canal, al guía espiritual del canal también, y a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión. Hermano Maco, sus últimas palabras en este programa Caminando sobre las Aguas. Por tus llagas fui sanado.